Muy bien. Quiero partir entonces dándole la más cordial bienvenida a todas y a todos a esta cátedra inaugural de la Cátedra Mujeres y Medios de la Universidad de Diego Portales, un espacio en que ya llevamos varios años justamente preocupándonos de visibilizar el tema de la representación de género en los medios en su sentido más amplio y de ir tocando temas respecto de la inequidad de género que a veces van quedando postergados en el debate público, que tiene, por cierto, prioridades muy importantes y urgentes que tocar, pero que pensamos que la representación de género en los medios puede ser un factor que contribuye a perpetuar el statu quo o que puede ser también un agente de cambio. Nuestra cátedra inaugural de hoy nos tiene muy honradas, tanto a mí como directora de la cátedra, como a Cecilia García Huidorio, quien es la coordinadora, y todo el equipo de la Cátedra Mujeres y Medios, y por supuesto a nuestras alumnas y alumnos. Pues tenemos a una mujer que yo creo que es de las más admiradas hoy día en Chile. Se trata de Adriana Valdés, quien es una destacada ensayista, también ha sido docente, traductora, ha dirigido publicaciones de CEPAL, tiene una gran y dilatada trayectoria. Sin embargo, hoy día está haciendo una contribución esencial al Chile de hoy como la primera mujer en dirigir la Academia Chilena de la Lengua y el Instituto de Chile. No solo por el hecho o el hito de que sea la primera mujer en llegar a ese lugar, sino que en Adriana Valdés se verifica la diferencia que puede hacer que llegue una mujer que tenga perspectiva de género, que tenga esas ganas de cambio y de transformación, y el mucho bien y la mucha transformación positiva que puede provocar, como ha pasado con ella durante este periodo en que ella dirigió esta institución, y de lo cual vamos a hablar hoy día con ella. La estructura va a ser la siguiente, esta actividad va a durar unos 50 minutos, primero Adriana nos va a dirigir unas palabras, luego le voy a hacer a yo algunas preguntas, mientras espero que realmente ustedes sean protagónicos hoy día en esta conversación y vayan haciendo llegar las preguntas a través del chat que me van a enviar a mí, y voy a intentar hacer todas las preguntas para que puedan dialogar directamente con Adriana Valdés. Sin más preámbulo, es realmente un honor aquí, Adriana Valdés. Muy bueno, buenos días Paula, buenos días Cecilia, buenos días a la cátedra y a todos los que nos están oyendo y viendo. Estoy muy contenta de estar aquí, me parece que ustedes hacen un trabajo realmente muy interesante, que yo no lo habría soñado al comienzo de mi carrera, cuando leía sobre mujeres en el baño, siempre digo eso, porque era tan vergonzoso como leer de pornografía. Era algo de lo que en los círculos intelectuales no se hablaba, y que para alguien que quería estar en los círculos intelectuales más valía no mencionar. Entonces ese es un cambio que se ha producido a lo largo de mi vida, por eso me interesa tanto lo que ustedes están haciendo en esta cátedra. Yo quería contarles muy brevemente en qué ando para motivar luego las preguntas de ustedes, porque ustedes me conocen bien, pero no todos los asistentes están en eso. Y yo quisiera decirles que lo que yo voy a transmitir son mucho más las cosas que yo quiero hacer y cómo quiero hacerlas que lo que efectivamente he hecho. O sea, a ver si me ha resultado, eso es algo que tendríamos que ver en el futuro. Tú dijiste que yo era, con razón, que soy la primera mujer en presidir el Instituto de Chile y la Academia Chilena de la Lengua. Entonces, en el tema de las mujeres, yo estoy en el tema mujeres e institución, ¿no? Y lo maravilloso que tiene el Instituto de Chile como potencialidad es reunir 6 academias que son entre todas una instancia de encuentro de de muchas disciplinas, no todas, las artes y las ciencias. Y en ellas se encuentran muchas, no todas de nuevo, las mentes más brillantes de este país y muy diferentes aspectos del saber. Entonces, lo que yo veo en el instituto es una enorme potencialidad de un pensamiento transversal, de comunicar
entre sí los pensamientos de diversas disciplinas en torno a los grandes temas nacionales. Yo recuerdo siempre la frase de don Andrés Bello que decía en su discurso famoso: todas las verdades se tocan, lo difícil es encontrar dónde y cómo. Y el instituto, yo pienso, está como estructurado para esa tarea que es complicada. Ahora, yo tengo muchas ganas de dejar bien a las mujeres en esta primera aparición institucional. Eso me pesa muchísimo y me lleva adelante, digamos, me da energía, porque cada vez que yo quisiera tirar la esponja o cansarme, porque ya estoy bastante mayor, digo, no puedo hacerlo porque van a decir que la fragilidad mía es la fragilidad de las mujeres. Entonces yo pienso que lo que yo tengo que hacer es más bien una demostración de una cierta fuerza, pero es una fuerza que yo vería como distinta. Acuérdense que esto es todo las ganas que yo tengo, no lo que realmente he hecho. Lo que me gustaría sería conseguir un liderazgo que no se base ni en la fuerza, ni en la pomposidad, ni en el ego de quien lo ejerce. Me gustaría mucho más sintonizar que otra cosa, saber conectar, generar sinergia, explorar. Para mí esto es un experimento para ver si nuestra sensibilidad nos ayuda en las instituciones a cambiarlas. Y entonces ese cultivo de la sensibilidad, creo yo, no sé si tengo razón, que tiene que ver con lo femenino, que tenemos todos, hombres y mujeres en distintos grados. Ahora, yo trabajo con lenguaje y eso me ayuda harto, porque en vez de citar filósofos alemanes, yo cito poetas irlandeses que dejan igualmente colgada a la gente, pero en otro sentido. Y entonces ese asunto me da mucha libertad. Yo pienso en el lenguaje como un lugar lleno de vericuetos, un lugar lleno de callejuelas, de plazas donde uno se puede instalar. Esa es una metáfora, viene de Wittgenstein. La otra que me está obsesionando mucho ahora es que el lenguaje que tenemos en nuestro país, en nuestro mundo, es, como decía una lingüista canadiense bien joven, es como la última open-end, una situación, es un proyecto abierto como la Wikipedia o como la web. Es decir, es una red que está hecha por todos nuestros conversaciones y nuestros trabajos. Entonces, no es que el lenguaje sea un lugar en que solo se registra el lenguaje, es algo que estamos haciendo, tú y yo, todos, en todos nuestros intercambios en este momento. Y entonces, no es un diccionario y una gramática impresa, sino una especie de gran empresa en línea. Ay, bueno, y bueno, también ando en Twitter yo, donde ojalá tuviera seudónimo, porque muchas veces me sobrepaso en todo. Y quería decir que además yo ya estoy mayor, digamos, entonces en esto de estar mayor, como que uno se aburre de lo que ha hecho toda la vida, de eso como que lo publica, estoy publicando mis últimos textos de este año, pero en fin, como que no quisiera repetirme y voy pensando cada vez más en términos orientales, como toda la gente que envejece. Digamos, las palabras, hay una frase maravillosa que me encanta, las palabras son como un bote que usamos para cruzar el río. Después que lo cruzamos, el bote nos sobra. Y la otra que la puse en Twitter muchas veces es la verdad no tiene defectos. Los defectos están en las palabras.
conversar es una cosa, para eso me gusta, conversar y escribir en el sentido de estar descubriendo al escribir y descubriendo al conversar. Me interesa mucho el aquí y el ahora. Y para eso estoy hoy, ahora, para conversar con ustedes. Muchas gracias, Adriana. Creo que ha sido una muy buena motivación para partir esta conversación de hoy día. Y además que has dado con muchos de los puntos que hoy día son importantes de tratar en el momento que estamos viviendo en Chile. Quiero partir, porque es una cátedra que se llama Mujeres y Medios, con el tema del lenguaje inclusivo, que ustedes han publicado un libro además sobre el tema, es un tema al cual has escrito, he leído todas tus últimas conferencias, al que le has dedicado mucho pensamiento, porque por dos razones, y esta sería mi pregunta. Por un lado, haces ver que esos titubeos que hay en el lenguaje hoy día son muy interesantes, cuando se dice todos o se dice todos y todas, o cuando se agrega todes o cuando no se agrega. Esos momentos de duda en el lenguaje, como un proyecto de creación colectiva, como decías tú, como open source que se va creando entre todos, van mostrando ese titubeo, cómo también va evolucionando la cultura y cómo ese lenguaje se va haciendo cargo de esa evolución. Y también mencionabas el caso de lo que pasa, por ejemplo, con la lengua mapuche, en que el plural, digamos, de mapuche no es con S, y que se está, digamos, también se emplea en plural, algo que no existe en el castellano de esa manera. Y que esos gestos de vitalidad, digamos, aunque parece muy interesante para el lenguaje. ¿Cómo te planteas tú frente a la demanda, especialmente de las jóvenes y los jóvenes, por un lenguaje inclusivo que incluya, digamos, expresiones, conjugaciones verbales o conjugaciones de todo tipo que no están hoy día dentro del lenguaje académico? Mira, de eso se trató un seminario, porque tratamos de hacerlo a través de la conversación y de la conversación también con los lingüistas, que tienen mucho que decir a ese respecto. Y llegamos a varias conclusiones. Una de las más importantes fue la inesperada, esa que tú te refieres, que tiene que ver con el titubeo, porque eso salió del público de esa reunión. No salió de nosotros, salió después de toda la conversación, y nosotros la incorporamos, yo al menos la incorporé absolutamente a la manera de pensar el tema. Bueno, la idea era que a través de una conversación con los lingüistas pudiéramos llegar a qué cosas son naturales para la estructura del lenguaje y qué cosas impiden una buena comunicación. Porque ese titubeo existe, es decir, hay un desajuste que percibe la gente entre cierta forma de hablar del siglo, de cómo hablábamos en el siglo pasado, que era el siglo XX, cómo hablábamos y cuál era efectivamente el peso de las mujeres. Entonces se siente a veces que, por ejemplo, cuando después de la Segunda Guerra Mundial se sacaba una declaración que era de los derechos del hombre, uno podría decir, bueno, ¿y qué pasó? Ahora no son derechos del hombre, son derechos humanos. Y nadie va a dudar que en nuestra Constitución no vamos a hablar de los hombres como si fueran todo el género humano, sino que muy probablemente vamos a hablar de las personas para evitarnos toda clase de complicación. Y llegamos a una cosa que es bastante práctica, que es que el idioma español aguanta muy bien la feminización, por ejemplo, en el caso de los cargos. O sea, yo me acuerdo, no sé si ustedes se acuerdan, con la primera candidatura de Bachelet, se empezó a preguntar si ella iba a ser presidenta o presidente. Sí, Eso exactamente, fue un debate, ¿cierto? Como si era exacto, adecuado. exacto, era un debate. Ahora, nosotros, digamos, con todo lo que está en el libro también, ustedes lo pueden ver, ahí nosotros vimos que el léxico es muy permeable, o sea, decir presidenta no confunde a nadie ni enreda a nadie. Decir que una persona es abogada o arquitecta, tampoco. Entonces,
léxico, cero problema. El problema está en la palabra género, porque esto tiene dos vertientes distintas que muchas veces no se advierten. Una es el género antropológico, ¿no? el que está refiriéndose a la construcción cultural que se hace sobre la base de la diferencia sexual, y otro es el género gramatical, que el género gramatical no tiene nada que ver con eso, y es exactamente igual a la categoría de número. Es decir, ¿para qué nos importa el género gramatical? Para decir la mesa está llena, digamos. No la mesa está lleno, ¿verdad? Entonces, resulta que cuando uno trata de hablar en neutro, no es difícil cuando se trata de palabras, es muy difícil cuando se trata de sintaxis. Tenemos a las mismas voceras de los estudiantes, etcétera, enredadísimas para tratar de hablar con el todos y todes, estames, contentes. Es una historia que no termina. Ahora, hay otras cosas que se han hecho, por ejemplo, en la Constitución de la República de Venezuela, que es decir, siempre, si un ciudadano o ciudadana quiere optar al cargo de senador o senadora, debe dirigirse, etcétera, y todo está duplicado. Entonces es un ejemplo mundial de redundancia. Y en eso estamos. Yo diría que en el léxico todo y en lo otro como más bien como testimonio. Yo digo, si la presidenta Bachelet está en un encuentro, puede perfectamente decir todes al principio porque es un testimonio y no le complica seguir hablando sin esa concordancia. Eso creo yo que son cosas hechas, digamos. El lenguaje inclusivo Sí. lo Y es muy tratamos clarificador porque, claro, sí. lo tratamos de hacer como consensual, digamos, y conversado, porque no convencimos a todo el mundo, nada, pero sí pusimos sobre la mesa todas las distintas posiciones. De hecho, yo diría que la Academia Española tiene una posición que en algunos aspectos es compatible, en otras es más estricta, y los franceses, por ejemplo, simplemente consideran que todo lo que tiene que ver con el lenguaje inclusivo es un asesinato del idioma. Así que Claro, también claro, en son otro... disputas también, claro, como patrimoniales, por decir. Hay una parte que tiene que ver Exactamente. como con el patrimonio del lenguaje y Mm, también, claro, o también hay otras personas que consideran que es una exageración y que es ridículo y que no tiene sentido, ¿no? sí, Y me creo que lo que dijeron están que era una planteando, moda. Yo dije sí, una moda, no, no es exactamente una moda, no. sí. Y tú, lo que han planteado son distintos caminos, desde el lenguaje neutro hasta luego hacer, en el fondo, como te dices tú, gestos testimoniales que van dando cuenta del afán inclusivo, en el fondo, dentro de lo que se dice. Quiero Sí. conectar eso, Adriana, con un tema que tú has escrito en tus intervenciones y también en tus columnas en el Mercurio, que tiene que ver con restaurar o sanar o revitalizar el lenguaje justamente en el momento histórico que estamos viviendo frente a redactar una nueva constitución por primera vez paritaria en la historia de la humanidad, y cómo un lenguaje que se ve polarizante, que se ve radicalizado en ciertos momentos, va a ser difícil para lograr esos acuerdos. Cuéntanos un poco de la profundidad de esa reflexión tuya que yo creo que da la esencia de lo que tenemos que pensar hoy día antes de que esos 155 constituyentes se sienten a trabajar. Ujú. Ese es como ha sido la motivación de las columnas en el Mercurio, porque me ofrecieron a mí eso para reemplazar a Agustín Esquella mientras está de candidato a constituyente. Él es una persona que es miembro del instituto y a quien yo admiro muchísimo. Entonces, lo que yo pensé, lo que yo busqué fue también ahí, como en el instituto, experimentar, tratar de llegar a un lenguaje
que fuera aceptable como si estuviera yo tratando de redactar la Constitución, porque creo que eso va a ser uno de los experimentos de lenguaje más interesantes que vamos a tener, porque ahí hay que conciliar. No basta con imponer, no basta con gritonear, no basta. Hay que llegar a un punto. Y también yo decía que es un punto muy delicado porque no se ha formulado bien, porque se hace sobre la base de aspiraciones y sueños que no han encontrado realmente su lenguaje. Entonces, las experiencias en las columnas es encontrar un lenguaje que todos podamos compartir. Ese es el desiderato. Ciertamente no es algo que yo haya conseguido, pero yo creo que es algo que como experimento deberíamos tratar de trabajar, porque hoy por hoy yo veo que el asunto es bastante binario, creo que tú lo dijiste. Creo que se trata más bien de imponer una especie de ortodoxia por un lado y por el otro, digamos, es una cosa como muy cerrada y de ver cada enunciado que hay en los medios o en el Twitter como a favor o en contra de mi propia posición. Y ese asunto a mí me tiene, no sé, yo creo que a todos nos tiene muy limitados por una parte de horizonte y en segundo muy molestos, porque justamente la conversación es tratar de acercar posiciones, se basa en la curiosidad por el otro, no en la necesidad de afirmarme yo siempre en lo mío. Y ese es como el experimento de esas columnas. Han sido bastante bien acogidas, bastante bien comentadas. Espero no ser muy ingenua con esto, porque podría uno transformarse así como en una persona buenita. Es que lo último que yo quisiera proyectar. No soy así. Justamente en una de tus conferencias que diste en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica recientemente sobre lenguaje y creación constitucional, un gran tema, digamos, para debatir y para conversar ahí, tú decías que, bueno, que lo que estás diciendo ahora, lo importante digamos, de recuperar un lenguaje común, de construir un lenguaje común donde el diálogo sea posible y no solamente usar el lenguaje como un elemento identitario y adversarial, digamos, con una lógica de adversario, ¿no? Como usar el lenguaje para construirme como en mi postura desde el rechazo de la del otro y no proponiendo una. O juntándomelo con la del otro, y también hacías mención de Timothy Snyder, que es un autor que las dos hemos seguido mucho, que escribió este libro, bueno, él es un experto en tiranía, ha estudiado las tiranías en toda la historia de la humanidad, y escribió este libro que se llama En tiranía, 20 lecciones sobre el siglo XX, que fue en Estados Unidos un libro muy, muy consultado durante el gobierno de Donald Trump, en que, en opinión de Snyder y de muchos, estudiosos se acercaron a la posibilidad de vivir una tiranía o que su democracia estuvo, digamos, estirada al máximo. Y lo que dice Snyder ahí es que, por un lado, uno de los 20 claves es cuidar el lenguaje, expresarse de una manera tal que contribuya a la democracia, y algo a lo que tú aludes que es muy interesante, que dice que el lenguaje haga posible para cada persona una cierta creatividad, una combinación insólita de palabras que, aparte de los lugares comunes, favorezca el pensamiento ágil y crítico, usar el lenguaje, cito entre comillas, como el agua fresca, algo que te puede despertar. ¿Encuentras indicios de lenguaje en ciertos personajes, o en el debate público, de esa posibilidad de tener esa agua fresca que nos ayuda a despertar? Yo te quiero agradecer por lo de Snyder, porque lo utilicé en un trabajo que me tenía bastante complicada y que creo que
es muy interesante esa relación que él hace entre la creatividad del propio lenguaje, la libertad de expresarse de las maneras que no son los lugares comunes que uno sabe que van a ser aceptados, sino que tratar de tironear el lenguaje hacia otro lado, porque es parte de la libertad interior. En cambio, el lugar común y el cliché es parte de la esclavitud interior. Yo siento que vamos mucho hacia la esclavitud interior, incluso no solo porque nos reprimen en las redes sociales y se nos notan algunas cosas no políticamente tan correctas según el interlocutor, eso es lo de menos. Lo demás es que nosotros mismos empecemos a pensar en puros lugares comunes. Y el enfrentamiento nos ayuda a pensar en lugares comunes. Inconscientemente son esos lugares comunes los que nos están poniendo los límites. Entonces, yo pensaba, yo puse ejemplos de eso, porque puse unos ejemplos que yo encontré geniales. Uno de ellos era el de un Chile muy dividido, realmente muy, muy dividido en los años 80, que era lo que pasó con algo como la Negra Esther. Uno no podía creer lo que pasaba, cómo a través de todos los públicos reaccionaban de una manera que era completamente uno de yo misma estaba asustada, viene de las dictaduras y de la autocensura, y decía, pero si esto es terrible, las brutalidades que están diciendo aquí, y al mismo tiempo muriéndome de la risa porque reconocía todo eso, y me di cuenta que eso se reconocía de Capitana Paz en Chile. O sea, de verdad hay algo en el lenguaje que cuando es suficientemente creativo, hace del lenguaje eso que decíamos antes de Wittgenstein, una cosa de muchas capas, que lo vuelve a uno a la infancia, que lo vuelve a uno a los dichos de la gente simpática que conoció. Me acuerdo del padre de la Cecilia en este momento, que era una persona increíble para esto. Es decir, cómo una persona con ingenio es capaz de juntar realidades de una manera que al otro lo chocan un poco y le abren la mente. Yo creo que eso es muy interesante, saber que el lenguaje no es espejo de una realidad, no es transparente, es una cosa más complicada que tiene un sustrato enorme y ese sustrato nosotros lo podemos mover. Eugene Dittborn me decía de repente, es que esto mueve mucho, como en el sentido de mover apuestas en el club hípico, digamos. Hay ciertas cosas que se mueven. Y eso a mí me parece que es lo máximo a lo que podríamos aspirar como libertad interior y como actitud para ejercer en nuestro ejercicio de ciudadanía. Y esto va contra todo el asunto de binario. Esto va introduciendo matices, introduciendo el humor, introduciendo las emociones primarias. Todo eso es algo que uno debería querer hacer con el lenguaje, porque el lenguaje puede hacer eso. Es algo realmente impresionante. Adriana, en ese sentido, ¿cuál es tu postura respecto de la cultura de la cancelación, como se llama, justamente cuando es el caso de personas que, porque han dado opiniones o comentarios hostiles, odiosos o contra lo políticamente correcto, enfrentan funa, etcétera? Y te lo pregunto respecto de ¿qué pasa cuando eso le sucede a personas que realmente están usando las redes sociales? Por ejemplo, Donald Trump para incitar a la violencia, al odio, a la polarización, que lo usan para decir mentiras. ¿Qué pasa? Porque, digamos, la libertad de expresión irrestricta es un principio, obviamente, es un derecho fundamental, pero ¿qué pasa cuando usan esa libertad de expresión irrestricta en nuestra democracia
para infiltrar digamos, el virus del odio, la hostilidad, la incitación a la violencia, como el caso norteamericano mostró. Es un problema, es un dilema filosófico que tiene sus años, ¿no? Y digamos, si uno es tolerante con la intolerancia, o sea, si la persona el discurso que tú toleras en un determinado momento es un discurso intolerante que va a barrer no solo contigo, sino que con todos los demás. Yo no tengo una respuesta para eso, salvo que a mí me alivió mucho no ver más a Donald Trump. O sea, me alivió mucho porque la enorme influencia que puede tener la mentira, ¿no? Es como que se limpió un poco el aire en Estados Unidos. Yo veo ahora las noticias y las noticias tienen la gran gracia de ser fome. Sí. Eso es algo que verdaderamente alienta. Son normales, son esfuerzos que se hacen, no son calificativos terribles sobre los que uno tiene que pronunciarse constantemente sobre puras palabras. Eso es lo que decía al principio, ¿no? Los errores están en las palabras y muchas veces las controversias nuestras son por palabras que en el fondo, si se conversan lo suficiente, pueden llegar a tener algo en común. Es muy dañino ese tipo de pensamiento. Es el mismo pensamiento de un líder como Jair Bolsonaro. Es muy semejante. Y hay otros que más antiguos, digamos, una historia de líderes de ese tipo que están, en vez de usando las emociones colectivas para refinar el pensamiento, las están usando para hacer cada vez más vasto, ordinario y más, no sé, como no, de techo muy bajo el pensamiento. Y yo creo que ser humano es bastante más que eso, y creo que si hay algo humano en este mundo es el lenguaje, que nos va a poder siempre trasladar hacia levantar un poquito el techo, pienso yo. No sé Les si quiero te recordar, contesté, la verdad. sí, muy bien, Adriana. Quiero recordarles a todos y a todas que tienen el chat para que hagan sus preguntas, que me van a llegar a mí para hacérselas. Y quiero partir esta ronda de preguntas del público con Cecilia García Huidobro, que ella es coordinadora de la Cátedra Mujeres y Medios, y ella va a hacerla directamente, pero los demás los invito a que lo hagan a través del chat para que podamos optimizar el tiempo que nos queda. Adelante, Cecilia. Gracias. Bueno, a mí en realidad lo que me gusta es escuchar a Adriana, más que preguntarle. Siempre me identifico, por ejemplo, con este elogio del titubeo. Realmente me siento muy interpretada. Creo que realmente en general ella tiene esa capacidad, ¿no? De hablar y de situar las cosas de manera tal en que toca una fibra de lo humano y de la humanización. Por eso probablemente también toda tu especie de intolerancia a la intolerancia, ¿no? Toda esta especie de denuncia a la intolerancia. Pero mientras estamos como sociedad embarcados en este fascinante, yo creo que un punto de cambio, que es esto de el género y toda la situación nuestra respecto de los géneros, como ven, titubeo, por eso me siento tan interpretada cuando Adriana habla de eso. Tú, Adriana, siempre estás como dos pueblos más adelante, y en una de tus últimas columnas te preguntas, bueno, ¿hasta cuándo seremos humanos? Uh-huh. O sea, más allá ya de esto de qué es lo que es ser mujer, ser hombre, o toda la diversidad de géneros en realidad que hoy existen, y que eso tenga espacio y representatividad en la sociedad, tú vas más allá y te haces esa pregunta. Entonces, me interesaría mucho que pudieras reflexionar en torno a eso.
Esa columna es, por una parte, un agotamiento de la referencia directa a la Convención Constitucional y una ampliación en el sentido de pensar cómo un poco lo mismo que hice en mi pequeño libro sobre las humanidades, ¿verdad? Yo pensé, traje pensamiento que no es mío, pero que venía al caso, sobre cómo los medios que utilizamos a nosotros nos van modificando la manera de pensar. No sé si ustedes en el Twitter se dan cuenta que son otras personas. O sea que a mí siempre me gustaron las cosas cortas, los epigramas, por eso me metí un poco en el Twitter pensando en eso. Pero también condicionan la forma en que uno reacciona. Y entonces, bueno, el Twitter. Esto que era el celular que viene a ser una computadora que no tuvo ni el Armstrong ni nadie, esto es una especie, yo lo llamaba una especie de prótesis electrónica que está como supliendo funciones de uno que son la memoria, que son varias otras cosas, y que está supliendo también nuestra forma de hacernos en la relación con el otro, porque a través de los WhatsApp y de todo lo demás, y sobre todo en esta época, estamos teniendo relaciones con los otros seres humanos que no son las relaciones que teníamos antes. Y nosotros, la naturaleza humana, eso salía en la columna, es una naturaleza muy difícil de manejar. Entonces, en las novelas distópicas siempre hay gente que trata de hacer otra naturaleza humana, una naturaleza mejor, y que se encuentra con unos desastres terribles, porque está este dicho que creo que es de los teólogos, que ten mucho cuidado con lo que sueñas o con tus deseos, porque se pueden cumplir. Y el problema es que uno es tan limitado que lo que desea es siempre insuficiente. O sea, uno tiene que dejar mucha iniciativa al mundo alrededor, a las demás personas, etcétera, porque lo que tú te imaginas como utópico, en realidad siempre va a ser distópico. Y ese asunto es muy interesante y no sé para dónde iba. A ver, ayúdenme. Tú me habías preguntado ¿Cuándo seremos claro, humanos? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo lo proyectas? ¿cómo lo proyecto? Yo creo que vamos a mutar. De verdad, la palabra mutación me está a mí penando hace mucho tiempo, que vamos a ser irreconocibles para los humanos del siglo XIX, que nosotros volvemos al siglo XIX cuando tenemos miedo, vemos películas de época y leemos novelas de época para poder entender cómo las cosas funcionaban, qué es lo que estaba bien y qué es lo que estaba mal, porque lo que es ahora no sabemos eso, y lo más contemporáneo nos produce tremenda angustia. Y en esa angustia tenemos que vivir, lidiar con ella y tratar de sacar de esa angustia lo más productivo que podamos. Pero yo creo, Cecilia, que vamos hacia una mutación. Mutación de la... Fíjate que hay un libro, el título es muy decidor, ¿no? Las nuevas enfermedades del alma. Incluso en el psicoanálisis, ¿no? Ya no se trata de ver los conflictos de una familia de Viena como las que veía Freud. Ahora son conflictos que tienen que ver con el individuo, el sujeto y la soledad, el narcisismo, la incapacidad de comunicación, etcétera. No con que uno tiene hostilidades dentro de una especie de novela familiar. Es otra. Y hay un dicho de otro psicoanalista, digamos, escuela psicoanalista, que es Hillman, que dice que el inconsciente no es algo profundo que yo tenga en el fondo de mi mente y que tenga que desentrañar.
el inconsciente es todo lo que no veo y está alrededor mío. Ese asunto es extraordinario. Si tú lo piensas así, yo hice una columna sobre eso, pero me la autocensuré, no la mandé, me dijo mi hija, te van a matar. Y tienes razón, tienes razón. Adriana, han llegado algunas preguntas ya. Voy a tratar de sintetizar. De Jessica Yáñez pregunta, ¿cómo influye la expectación del lenguaje emocional y corporal que la sociedad ejerce contra la mujer, en especial en ciertos medios masivos como matinales y noticiarios, en el léxico de las mismas y en su autopercepción? Mira, yo creo que al menos a mí, bueno, acuérdense que soy una generación, tengo muchos años, ¿no? Entonces es muy probable que las personas que pregunten sean bastante menores y que los efectos hayan sido distintos. Pero hay como una cierta docilidad que le baja a uno que hay que combatir. Es como siempre más fácil estar de acuerdo que ponerse, que criticar. Hay una especie de tendencia que lo he confirmado no solo en mi propia experiencia, sino que incluso en la de mis hijas, a que lo que tú digas no valga lo mismo en una reunión de iguales y que se sienta más claramente si lo mismo que tú dijiste y se lo pasaron por alto lo dice un hombre presente. Eso parece que es una opinión general. Y otra cosa que yo he visto en mi propia experiencia es que uno como mujer, como niña que fue en algún momento, nunca se siente merecedora de los lugares que tiene. Ese está muy descrito eso como el síndrome del Sí, el síndrome impostor. del impostor. Sí, Así es. exactamente. Entonces tú sientes que lo que tú eres te van a descubrir de repente, que no eres lo que pareces ser, que eres menos. ¿Te ha pasado Y a ti? que a mí me pasa siempre decir, es la raíz de mis miedos esa. Y de verdad creo que, yo lo digo siempre, yo digo siempre cuando tengo miedo y tengo angustia, yo encuentro que es, incluso me dicen, ¿por qué te muestras en estas cosas débil? Y yo digo porque es un servicio de utilidad pública, porque somos todos débiles. Entonces, ya que uno está en un lugar más o menos prominente, que no crean que uno es de concreto armado, digamos, de que primero que no puede ser herido, segundo que no se puede deprimir, segundo, la única gracia de todo esto es que es salir para arriba después de, pero la fragilidad, yo creo que admitir la fragilidad es algo muy productivo en las conversaciones, como es admitir que uno no sabe algo cuando sale un tema en la conversación. No entiendo, explícame, ¿a qué te estás refiriendo? Porque esa especie de cosa paralizante de que una autoridad tiene que saberlo todo es algo que lleva a la insinceridad, a la pomposidad, a una especie de defensa inconsciente de lugares, una especie de, a mí me interesa mucho eso, la defensa de los territorios, porque trata de tener un territorio más permeable. Adriana, tú fuiste una gran impulsora de la paridad en la Convención Constitucional en un momento que además se veía como algo, era un sueño, digamos, era utópico pensar que iba a poder ser posible, ¿no? ¿Cuáles son tus esperanzas de que el hecho de que sea una convención paritaria va a lograr que no solo este sea un debate técnico digamos, en términos constitucionales, legales, sino que también, como partiste diciendo, incorpore los sueños y las esperanzas de todos y de todas, y en particular se haga cargo de las discriminaciones y las desigualdades de género que persisten en nuestro país? Yo creo que las desigualdades y las discriminaciones son anacrónicas en este momento. Tengo mis miedos que vuelvan, porque después de oír al embajador chino hoy día sobre los derechos humanos, por ejemplo, o ver algunas
En esta cultura occidental las mujeres ya conquistaron duramente ciertos derechos. En otras culturas no los tienen y esas culturas son cada vez más poderosas en el mundo. Entonces yo siempre siento que lo que consiguieron las mujeres siempre puede ser retrotraído a una situación anterior. Y la situación anterior de hace 100 años de las mujeres no se las deseo a nadie. Entonces, ese asunto es algo que a mí me produce una inquietud viva y ganas de... por eso yo soy bastante pragmática. Si hubiera pensado que era imposible, yo nunca lo hubiera propuesto y nunca lo hubiera defendido, pero encontré que era el momento. O sea, yo no me quemo en la hoguera por cosas que no van a funcionar. Yo dije, esto si la campaña es suficientemente buena, en el Parlamento las condiciones podrían estar dadas y gracias a ciertas mujeres como que, bueno, lo vimos en Comunidad Mujer, ciertamente, la Marcela Ríos y otras mujeres que hicieron una gran campaña en el Congreso, se podía lograr y se logró. No parecía evidente, pero estaban dadas las condiciones. Entonces yo me dediqué mucho a fomentar eso, porque pienso, primero, por algo están siendo mixtos los colegios ahora. Los clubes de amigos masculinos, digamos, Los clubes de Toby. los clubes de Toby, las relaciones de negocios, de política, de todo lo demás que se dan entre varones, se ven un poquitito complicadas cuando hay igualdad de derechos de las mujeres y empieza a haber otro tipo de conversación. Y ese tipo de conversación es el que a mí me interesa. No me interesa tanto, eso tengo bastante pánico también, porque mujeres somos todas, y para qué decir que hay mujeres extraordinariamente machistas también, ¿no? Y sobre todo en Chile, donde pervive una especie de estructura feudal que ya no existe, pero que mentalmente existe, que se llamaba el peso de la noche. Y entonces eso pervive. Entonces me gustaría mucho saber que no solo hay paridad de mujeres, sino que las mujeres que están en esa paridad tienen viva conciencia de eso. Porque, por ejemplo, ese fue un tema en que tanto la izquierda como la derecha pudieron concordar, pero a través de las mujeres, no a través de los otros. Entonces yo pienso que eso puede haber, a mí me gustan los puentes inesperados, eso es, y creo que las mujeres pueden crear puentes inesperados. Muy buen concepto con que nos vamos a ir quedando esto de los puentes inesperados y la esperanza que hay en que pase así, ¿no? En la convención. Hay una pregunta de Jacqueline Sandoval que dice, frente a los dichos de la doctora Isquiasiche, se ha discutido mucho la forma del lenguaje y menos el fondo. La pregunta es, ¿cómo influye la condición de mujer en estos dichos? ¿Cómo se oculta el fondo político de lo dicho frente al relajo lingüístico de la doctora? Bueno, yo puse un tuit que me arrepentí mucho, pero fue muy popular, muy, muy popular. Yo decía, bueno, si la doctora Isquiasiche hubiera sido hombre, habrían dicho que se le había metido la pata en una conversación de compinches. Pero como es mujer, se dice se infantilizó. Y luego otro señor del colegio médico empieza a cuestionar si estando embarazada a lo mejor, ¿no? Entonces, cuando empezamos con eso, realmente no sé dónde podemos terminar, porque viene a ser una de las... Yo estudié, me acuerdo, unas monjas coloniales y los manuales de los confesores de las monjas coloniales. Los manuales de los confesores de las monjas coloniales las ponían en el mismo lugar que los niños y en el mismo lugar que los indígenas, vean ustedes. Es decir, el ser que llevaba la razón,
que era portador de la razón, era el varón conquistador. Todos los demás tenían que ser puestos en una situación. Por un lado estaba la razón, por otra la sin razón. En un lado el orden, el otro el desorden. Por un lado el saber, por otro la ignorancia. Es decir, o sea, esa estructura binaria de pensamiento es todavía un peso realmente muy grande. Entonces, pero en realidad yo personalmente pienso que la doctora se equivocó, que cometió un tremendo error. Ella misma después hizo unas disculpas muy inteligentes, porque se disculpó sin realmente disculparse por lo que había dicho, sino que por la forma. Yo pienso que en una democracia el respeto por las autoridades no es un asunto de forma, es un asunto de fondo. Entonces, yo creo que referirse despectivamente a las autoridades que son legítimamente elegidas, no es democrático. Ese asunto es muy fuerte dentro de mí. O sea, yo la defiendo a ella porque la trataron mal, especialmente y con ciertos asuntos que se usan contra las mujeres. Pero por otro lado, yo creo que no tenemos otras autoridades, y que tratar con desprecio públicamente a las autoridades es un acto que no es democrático. Nos va quedando muy poquito tiempo, yo creo que para un par de preguntas más. Catalina Ibáñez pregunta lo siguiente: ¿qué opina usted de la frase "las palabras crean realidades"? ¿Cómo esta se refleja en nuestra sociedad, por ejemplo, en los discursos de los gobernantes? Yo creo que es una frase de la que hemos abusado. Me parece que es cierto que, digamos, todo el mundo trata de instalar ciertas cosas a través del lenguaje y como quien te dice, en todas las épocas hay un cierto sentido común, y el lenguaje distinto trata como de ampliar los límites de ese sentido común y hacer que abarque otra cosa. Por ejemplo, en nuestras familias, incluso las más tradicionales, las opciones de vida de los hijos hoy no se tratan como hace 40 años. Es parte del sentido común ahora acoger diferencias. En eso el sentido común se amplió. En ese sentido, el poder hablar de ciertas cosas realmente creó una experiencia y una realidad nueva. Ahora, yo tengo la impresión de que cuando esa frase se aplica a otras, a veces a circunstancias muy concretas, hay cosas en que el lenguaje no puede crear contra la realidad. O sea, hay algo en la realidad que se resiste profundamente a ese lenguaje. Por eso es necesario tener antena y estar sintonizando continuamente para saber, como en el caso de la Convención Paritaria, cuando las cosas están para crear esa realidad con una palabra dicha oportunamente y bien argumentada, o cuando no reflejan más que deseos de una parte de las personas que pueden ser rechazadas por muchas otras. Y entonces encontrarse con la realidad frente a frente que resiste al cambio de la pura palabra. Adriana, hay una última pregunta relacionada justamente con las redes sociales que Timothy Snyder y muchos otros estudiosos de las crisis de las democracias liberales han puesto en el foco, digamos, como uno de los factores que van horadando la capacidad de diálogo dentro de la sociedad,
poniendo posiciones muy polarizantes, que son las que tienen más éxito, digamos, y por lo tanto destruyendo esas posibilidades de puente. Entonces tú que eres una tuitera que tiene bastantes seguidores y que es muy bien recibida en general en sus intervenciones, ¿por qué estás en ese espacio y cómo ese espacio se puede, podríamos decir, humanizar o volver más democrático que lo que hoy día es? Mira, yo estoy allí porque yo siempre he pensado que tengo gustos extraños y que me gusta encontrar personas que tengan gustos extraños y crear complicidades sobre la base de, por ejemplo, de que me gusta hacer décimas o sobre cosas o sobre autores que de repente uno pone una frase porque le ha tocado mucho y muy probablemente entre tu familia y tus amigos eso sea considerado pedante o que diablo no calza. Entonces esto de tirar como unas botellitas al mar hace crear unas simpatías particulares. A mí tuve una experiencia muy bonita el año 2019, muy bonita, en que algunos tuiteros estaban celebrando el cumpleaños de otro que venía, un tipo muy talentoso que venía de Chiloé, y estaban pensando dónde lo celebran, y como eran todos mis conocidos y amigos en Twitter, yo les dije, yo tengo una casa grande cerca del metro, vengan aquí. Y tenía que preguntar el nombre en la puerta porque y lo pasamos tan bien. Ahora eso fue justo antes de la pandemia. Son afinidades que uno no sabe, porque ponle tú, yo me siento en un café con la edad que tengo, la facha que tengo, todo lo demás. ¿Con quién voy a conversar? Con otras personas parecidas, muy probablemente. A mí me gustaría mucho, en el Twitter se te acerca y se enoja contigo y te putea cualquiera. O sea, ese asunto quiere decir, también cualquiera empatiza contigo. Y entonces ese asunto creo que es lo que más me interesa, más que las opiniones, porque encuentro que mis mismas opiniones, yo soy de esas que no está de acuerdo con sus propias opiniones muchas veces. Adriana, y para cerrar, un comentario de Elena Serrano que dice, ella quiere referirse a la forma en que se escribió la Constitución italiana después de la guerra, que tiene hoy una enorme adhesión y que todos se sienten interpretados. A juicio de los expertos, fue escrita, comillas, en el lenguaje del pueblo. Y dice Elena Serrano, una linda forma de señalar la adhesión que puede producir el lenguaje de los otros. Sí, es lo que yo puse en mi primera columna, ¿verdad? Que no nos bastaba un texto que fuera técnico, que fuera ni tampoco sobreabundante, tenía que ser corto, tenía que tener un lenguaje claro, digamos, no tenía que sentirse como una imposición de la gente más académica sobre tenía que recoger las aspiraciones de la gente más sencilla en el lenguaje más claro y más corto posible para que no nos perdiéramos en pequeñas definiciones y pequeñas pugnas, digamos, sino que verdaderamente sintonizáramos, por eso decía, y que además fuera un lenguaje en cierto sentido inspirador. Porque yo no conozco la constitución que menciona Elena, pero sí digo que we the people, en lo de Estados Unidos, hay ciertas cosas allí que se han transformado en parte de lo que la gente piensa, siempre. Y yo creo que debemos aspirar a un lenguaje que nos levante el techo, que sea inspirador, que le dé hueco a todas las posibilidades de este tremendo cambio humano del que me preguntó Cecilia, esta tremenda mutación que se va a producir
en nuestra manera de ser humanos, que dé espacio para eso también, porque si no va a quedar caduca muy rápidamente. Adriana Valdés, se nos acaba el tiempo. Quiero agradecerte especialmente y muy efusivamente haber estado hoy día dando la cátedra inaugural de nuestra Cátedra Mujeres y Medios de la Universidad de Diego Portales. Ha sido un enorme privilegio tenerte. Ha habido muchas personas que se han conectado a través de Zoom y muchas otras a través de YouTube. Te están mandando muchos abrazos y felicitaciones a través del chat. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Creo que nos dejas con muchos conceptos, ideas que pensar y que inspirarnos para el futuro que se viene en la Convención Constituyente y lo que viene por delante en Chile. Así que te quiero dar un aplauso, que no puedo hacerlo real, ni te puedo dar un abrazo, sino que virtualmente un aplauso, y con esto creo que represento a todos y a todas para ti. Muchísimas gracias por digamos, una manera de conversar tan grata, porque hay maneras de conversar que a uno lo congelan y hay maneras de conversar que a uno lo motivan. Entonces, muchas gracias a Paula, muchas gracias a Cecilia, a todas también las que nos están viendo. Sí, muchas gracias. Sí, Has dejado con una frase realmente para el bronce: hay maneras de conversar que congelan y hay maneras de conversar que motivan, y creo que eso es lo que tenemos que empezar a desarrollar con fuerza, con ganas y con vitalidad en Chile para lograr todo lo que en conjunto viene por delante. Le quiero agradecer a todos y a todas que han estado hoy día participando muy activamente. Y nos sigan con las actividades de la cátedra. El próximo mes ya tenemos la siguiente, y mientras tanto, cuídense mucho, la pandemia está muy complicada, y un gran abrazo para Adriana, que ya nos daremos en persona cuando la pandemia lo permita. Hasta la próxima.